Recuerdo que esta serie corresponde a lo que hemos titulado Paternidad Bíblica. Paternidad bíblica a través de los Proverbios, del libro de los Proverbios. Y la exposición de hoy la he titulado Elementos de la pedagogía paterna piadosa. No son títulos atractivos. Estamos basados en los mismos versículos de la exposición pasada, capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. En la anterior exposición consideramos la exhortación de estos versículos, la base y el enfoque de esa exhortación. Vimos que la exhortación del versículo 10 está basada en una instrucción previa en cuanto al camino de la sabiduría, según el versículo 11. Su enfoque, el enfoque de esa exhortación, estaba en persuadir a su hijo, el autor del capítulo 4, de lo sano que es andar en el Evangelio, según el versículo 12. Ahora vamos a considerar los elementos que su padre usaba para educarle en la piedad. La revelación que Dios nos ha dado en la Escritura no se limita a lo que dicen sus renglones, también incluye la forma como lo dicen. La revelación bíblica tampoco se limita a lo que hicieron sus personajes, también incluye cómo, por qué, cuándo, dónde y para qué, y otros asuntos más. Para aprovechar, hermanos, mejor lo que Dios nos revela en estos versículos, además de considerar lo que dice el autor que su padre le enseñaba, debemos considerar cómo lo hacía. Eso es parte de la enseñanza y es parte de la revelación y es parte de lo que necesitamos aprender. No solo en qué debemos educar a nuestros hijos, sino también cómo debemos hacerlo. Eso es importante. 3 son los elementos básicos en la pedagogía paternal bíblica. Los 2 primeros son esenciales y característicos en la pedagogía paternal bíblica. Y tengan eso en cuenta, estamos hablando no de pedagogía solamente, sino de pedagogía paternal bíblica. Es decir, de aquello que tenemos que hacer los padres con nuestros hijos. De eso estamos hablando. 3 son los elementos básicos en la pedagogía paternal bíblica. Los 2 primeros son esenciales y característicos en la pedagogía paterna bíblica. El uno corresponde al otro. Uno de ellos es mencionado explícitamente en esta unidad que estamos considerando. El otro se da por sentado. El tercero es un elemento suplementario. No se menciona en el pasaje, puesto que su uso es ocasional. Es decir, no siempre es necesario. Si la paternidad bíblica ha de ser piadosa, ninguno de estos 2 primeros elementos, incluso el tercero, debe faltar.
Permítanme decirlo de otra manera. Si la paternidad ha de ser piadosa, no deben faltar los dos primeros elementos y el tercero debe estar a la mano, presto para el momento en que sea necesaria su intervención. Perdonen. ¿Cuáles son esos tres elementos esenciales propios de la pedagogía paternal piadosa? 1. El amor piadoso. Uno de esos tres elementos básicos, fundamentales para el ejercicio de la paternidad bíblica es el amor piadoso. Anoten esto y repásenlo. No lo dejen ir. Vayan memorizando los elementos. El amor piadoso es uno de los elementos que su padre, el padre del autor de este capítulo, usaba para educarle en la disciplina del Señor. Recuerden que toda la educación paterna bíblica se encierra en eso, en educar a los hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿En cuál de los tres versículos tenemos evidencia de ese amor piadoso? Observen el pasaje, mantengan su Biblia abierta, también sus mentes. No se limiten a escuchar los sonidos. Dedíquense también a discernir, a pensar en lo que están escuchando. Esa es la responsabilidad de ustedes en estos momentos. Escuchar con atención. Ese elemento, tenemos evidencia de ese elemento. ¿Cuál elemento? El amor piadoso. Tenemos evidencia de ese elemento en los tres versículos, pero de manera explícita en el versículo 10. Todo padre y toda madre ama a sus hijos naturalmente. Es lo natural que todo padre y toda madre ame a sus hijos. Pero no todos los aman de manera piadosa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Hay un amor natural común en cada padre y en cada madre hacia sus hijos. Pero ese amor, hermanos queridos y oyentes, no es piadoso en sí mismo. Ese amor no es suficiente para la educación de los hijos. Es importante tener en cuenta esto, porque no basta que amemos a nuestros hijos. Es necesario que los amemos piadosamente. Gracias, hermano. Es necesario que los amemos piadosamente. Si nuestro amor por nuestros hijos no es piadoso, lo más seguro es que en lugar de hacerles bien, le estamos haciendo mal. Claro que hay que tener en cuenta que el amor piadoso obra a partir del afecto paternal natural. No lo anula, no lo hace a un lado. El amor paternal piadoso
obra a partir del afecto paternal natural, pero es mucho más que ese amor natural hacia los hijos, ese amor que posee todo padre. ¿Qué es el amor piadoso? ¿Qué es el amor piadoso? Debe ser la pregunta que está en la mente de cada uno de ustedes. Y su mente debe estar a la expectativa de la respuesta a esta pregunta, ¿sí o no? Ojalá sí. Porque esto es sumamente importante, aunque es posible que a algunos no les parezca importante. El amor piadoso no lo posee toda persona. Únicamente los redimidos tienen ese amor. Nadie que no sea redimido tiene ese amor. El amor piadoso es el amor de Dios. Ese amor es el que Dios dispensa a sus redimidos. Cada redimido es un recipiente y a la vez puede ser un dispensador de ese amor. Cada redimido. Pero si no es redimido, ni lo comprende ni lo posee. Ese amor es producto de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los redimidos. Romanos capítulo 5, versículo 5. No obstante, el solo hecho, hermanos, y presten atención a esto, el solo hecho de ser padres redimidos no es suficiente para amar a los hijos de manera piadosa. De manera que no se alegren mucho. Si usted es un redimido, no crea que por el solo hecho de ser redimido está amando a sus hijos de manera piadosa. Porque no es suficiente ser redimido para amar a los hijos de manera piadosa. O para amar de manera piadosa en cualquier sentido. Porque el amor piadoso es el amor piadoso se dispensa no solo en relación con los hijos, sino también debe ser dispensado en relación con la esposa o el esposo o el prójimo. Pero aquí solo voy a referirme a la dispensación de ese amor piadoso hacia los hijos, de parte de los padres. Algunos redimidos continúan amando a sus hijos de forma impía y lo hacen por ignorancia o por negligencia. Hay hermanos que tienen suficiente conocimiento para amar piadosamente, pero no aman piadosamente por negligencia. Ni a su esposa ni a sus hijos los aman piadosamente. Y las esposas ni a sus esposos ni a sus hijos como madres, como esposas, no aman a sus esposos piadosamente por descuido o por ignorancia. Así los padres piadosos, los padres redimidos, en muchos casos no aman a sus hijos de manera piadosa porque ignoran las características del amor piadoso o sencillamente porque no les interesa amarlos de esa manera. Pero ese no era el caso del padre del autor de este capítulo que estamos considerando. Su padre le amaba de manera piadosa. El padre del autor de este capítulo le amaba de manera piadosa.
Y eso lo vemos reflejado en la primera frase del versículo 10. Si la contemplamos en su contexto. La primera frase del capítulo 10 nos revela que su padre le amaba piadosamente. ¿Cómo empieza el versículo 10? Oye, hijo mío. Así era como su padre introducía las exhortaciones que le daba. Es el testimonio que él está dando en el capítulo, ¿verdad? Oye, hijo mío, no es una expresión de afecto paternal natural únicamente. Oye, hijo mío, es una expresión llena de amor paternal ejercido de manera piadosa. Pero ¿cuál es la diferencia entre el amor natural y el amor piadoso? Es importante tener en cuenta esta diferencia. El amor natural es un afecto carente de principios espirituales. El amor natural es regulado por el estado de ánimo de los padres y unas veces es complaciente y otras veces es tirano. El amor natural. En contraste, el amor paternal piadoso está sujeto no al estado de ánimo de los padres, sino a los principios espirituales derivados del Evangelio del Señor Jesucristo para la vida. Esa es la gran diferencia, entre el amor natural y el amor piadoso. El amor piadoso es uno de los mejores suplementos para la memoria de los hijos. El amor paternal piadoso es el elemento que predispone el corazón de los hijos para recibir apropiadamente el segundo de los elementos para la educación piadosa. ¿Cuál es el segundo o cuál es ese otro elemento propio de la educación piadosa? En el versículo se da por, en la unidad, en los 3 versículos se da por sentado. Espero que estén estudiando esos capítulos, esos versículos, para que puedan estar aprovechando mejor cada exposición. Si queremos ser una iglesia que crece en unidad, es necesario que estemos leyendo, meditando y estudiando los pasajes que se están predicando. Por ejemplo, el libro de Proverbios. Hace rato comenzamos la serie Paternidad Bíblica a través de Proverbios y vamos a continuar hasta que el Señor nos indique. A veces tenemos que hacer algunos pares, suspender la serie para tratar algún tema urgente que tengamos que tratar en la iglesia, pero una vez tratado el tema continuamos otra vez. Por lo tanto, les ruego, amados hermanos, que estén estudiando el libro de Proverbios y en especial esos capítulos que están siendo expuestos. El capítulo 4, estamos en el capítulo 4 y vamos específicamente en los versículos 10, 11 y 12. 2 exposiciones basadas en esos 2 versículos. Los jueves estamos estudiando la primera carta a Timoteo. También les recomiendo que la estén estudiando. Pero vuelvo al tema. ¿Cuál es ese otro elemento básico en la educación
paternal piadosa? ¿Cuál es el primero? ¿Lo recuerdan? El amor piadoso. Y no digan solamente el amor, sino el amor piadoso. El amor piadoso. El segundo, ¿cuál es? O el otro elemento, porque en verdad en orden no se puede hablar de primero y segundo porque los dos obran simultáneamente. El otro elemento básico para la educación paternal piadosa es la instrucción constante y firme en el Evangelio. Anoten esto, la instrucción constante y firme en el Evangelio. Recuerden que ustedes como padres, cuando hablo de padres incluyo a las madres, como padres tienen la obligación de saturar a sus hijos del Evangelio. De acuerdo al testimonio que el autor de este capítulo da en estos versículos, su padre era sumamente diligente en enseñarle el camino del Evangelio y en persuadirle de la importancia de andar en él, versículos 11 y 12. Y ustedes me dirán, pero allí no se encuentra la palabra evangelio. Ya les voy a demostrar que aunque no se encuentre, se refiere al evangelio. Su padre, el padre del autor de estos versículos, había tomado en serio lo que Dios le había mandado por medio de Moisés a los padres en el valle de Moab, según Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Por lo visto, ese padre, ¿cuál padre? ¿De cuál padre estamos considerando? El padre del autor del capítulo 4. Muy bien, para que no se me desconcentren. Yo tiendo a ser monótono y la monotonía tiende a dormir la mente. Por eso les ruego, por favor, me ayuden con su atención. No tengo la habilidad oratoria para captar, para cautivar su atención. Por tanto, les ruego que me ayuden con eso. ¿Qué estaba diciendo? A ver si se me desconcentraron. Muy bien. Y les estaba diciendo que por lo que podemos ver en esos versículos, ese padre no se limitaba a unos cuantos devocionales para enseñarle aquello a lo que Dios sujetó la vida en su sentido más elevado y valioso. Les recuerdo, porque ya lo he dicho, el camino de la sabiduría mencionado aquí en el versículo 11 es el camino de la redención y la santificación dado en el antiguo pacto por parte de Dios mediante Moisés en el Decálogo y en el libro del pacto. Escuchen esto bien y no lo olviden. Ese camino de la sabiduría en el cual dice el autor que su padre le había encaminado, es una referencia a la redención y santificación, es decir, a las leyes redentivas y de santificación que Dios había dado al pueblo que rescató de Egipto por medio de Moisés, y lo había dado mediante el Decálogo y el libro del pacto. Para el pueblo del antiguo pacto,
no había sabiduría en cualquier proceder fuera del marco del Decálogo y del libro del pacto. ¿Qué es el Decálogo? ¿Alguien sabe qué es el Decálogo? Los 10 mandamientos, muy bien. El Decálogo establece de manera general los estándares morales demandados por Dios para las relaciones de los redimidos con Él y con su prójimo. Estos mandamientos que conforman el Decálogo establecen estándares objetivos de comportamiento que iluminan y guían la vida y protegen a los creyentes del engaño religioso de su propio corazón y de la falsa justicia. Es a ello que se refiere Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7. Y también tengo otra referencia a ello en Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios 6, 23. Los 4 primeros mandamientos del Decálogo regulan la relación de los redimidos con Dios. Cómo verle y cómo adorarle. Eso es lo que hacen los 4 primeros mandamientos. Enseñar a los redimidos cómo contemplar a Dios y cómo adorarle. Los siguientes 6 mandamientos del Decálogo regulan y santifican la relación de los redimidos con el prójimo en las diferentes áreas y roles de la vida cotidiana. Estos 10 mandamientos, en su estructura y en su aplicación, tienen vigencia eterna, con excepción de algunas particularidades tipológicas del 4º mandamiento. Particularidades que han hecho difícil la interpretación de este 4º mandamiento, puesto que es el único mandamiento de los 10 que es a la vez moral, civil, ceremonial y tipológico. El 4º mandamiento es uno de los mandamientos más complicados para entenderlos y aplicarlos. Y todavía no hemos aprendido a obedecerlo adecuadamente. El 4º mandamiento. La fidelidad individual a estos 10 mandamientos eleva la personalidad a la excelencia de carácter. En la medida en que somos fieles a estos 10 mandamientos del Decálogo, nuestra personalidad va creciendo en excelencia de carácter. Lo dice la Biblia. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 6. Ustedes lo saben. ¿Cómo es la vida del que anda según la ley de Dios? El Salmo 1, versículo 1 al 6 lo dice. Salmo 119, versículos 1 al 6 también. Salmo 119, versículo 97 y 105. No nos detenemos en estos versículos porque no es el tema. Pero sí, esos versículos nos hablan del resultado que produce en el carácter de la personalidad de un individuo cuando ese individuo los pone en práctica. Quiero referirme ahora al libro del pacto.
¿Alguien sabía que al pueblo se le había dado, además del decálogo, un libro que se llamaba Libro del Pacto? ¿O alguien no lo sabía? Muchos no lo saben. El Libro del Pacto es aquel en el que Dios, por medio de Moisés, amplía y aplica el decálogo. Es aquel en el que Moisés iba escribiendo los estatutos y ordenanzas que Dios le había dado para regular de manera particular el comportamiento moral, el comportamiento civil y el comportamiento devocional del pueblo que había sido redimido de la esclavitud de Egipto. Tenemos referencia a ese libro en Éxodo capítulo 24, versículo 7. El contenido de ese libro, llamado el Libro del Pacto, inicialmente era solo lo escrito en Éxodo capítulo 1, versículo 23 al 33. Esa fue la primera versión del Libro del Pacto, o la primera parte. Luego, Moisés le fue añadiendo las demás instrucciones que Dios le iba dando. Finalmente, ese libro, llamado el Libro del Pacto, quedó conformado por los libros que hoy conocemos como Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Ese fue el Libro del Pacto finalmente. El Libro del Pacto expone las leyes ceremoniales y civiles que regulan la vida política, la vida social y la vida religiosa del pueblo del pacto. Y ese pueblo del pacto no era solamente el Israel que salió de Egipto. Ese pueblo del pacto somos nosotros, la iglesia del Señor. El pueblo del pacto hoy en día es la iglesia del Señor. De manera que ese libro tiene mucho que ver con nosotros. Es decir, todo que ver. No solo mucho, sino todo que ver. Porque toda la vida del pueblo redimido está enmarcada en esas leyes que fueron dadas y explicadas en el Libro del Pacto. ¿Cuáles fueron esas leyes dadas y explicadas en el Libro del Pacto a partir del Sinaí? ¿Cuáles? Una es el Decálogo, pero ¿cómo se engloban? Incluyendo el Decálogo, porque el Decálogo mismo quedó formando parte del Libro del Pacto. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se clasifican? Sí, ¿se clasifican en cuántas leyes? ¿Cuántas clases de leyes? En 3, muy bien. Una, las leyes civiles, las leyes ceremoniales, ¿y cuáles otras? Las leyes morales. Muy bien, muy bien. La Torá estaba conformada por esas 4 leyes dadas por Dios. Y quiero referirme brevemente a cada una de esas leyes. Las leyes civiles o leyes estatales, también se pueden llamar, fueron dadas ¿para qué? Esas leyes fueron dadas para regular la vida social del pueblo como nación entre sí y en relación con las naciones vecinas. Regulaban las relaciones entre sí y en relación con los vecinos incrédulos o no redimidos. Éxodo capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 17. Aunque estas leyes originalmente fueron dadas para regular la vida de Israel como nación en un contexto histórico, cultural particular, sus normas contienen principios de justicia y equidad de valor universal
aplicables en cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo. Aquí y en todas partes son aplicables sus principios. Aun aquellas leyes que parecen extremas, como la ley del talión, Éxodo 2, versículo 24 al 25. Aún esa ley enseña que la pena por un delito contra el prójimo debe ser equivalente al daño causado. Ese es el propósito de esa ley, y eso es justicia. Y aprendemos de esa ley que la justicia que hoy se ha implementado como justicia no es justicia. Porque a un delincuente no se le exige que pague exactamente el valor del daño que hizo en la justicia contemporánea, lo cual no es justo. Pero esas leyes civiles también incluyen aquellas que parecen raras, como la que exigía el pago de la dote por una doncella a quien un hombre había seducido para acostarse con ella, según Éxodo 22, 16 y 17. Esta norma, que parece rara, enseña el pago de la indemnización por la deshonra causada a la doncella y a la familia de ella. Estas leyes, hermanos, como todas las demás, tenían como propósito hacer de Israel un pueblo singular, un pueblo con los más elevados valores de vida entre todas las naciones. Y esas mismas leyes tienen ese mismo objetivo para la iglesia de Dios hoy. Sus principios son aplicables en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor, en todo tiempo y lugar. El segundo grupo de leyes, o la segunda clase de leyes que formaban parte del pacto, del libro del pacto, o que constituían el libro del pacto, eran las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales regulan la vida devocional del pueblo, establecen los medios, los principios y la forma como el pueblo debe acercarse y la manera como debe adorar al Dios verdadero. Estas leyes ceremoniales enseñaban a Israel y regulaban la vida devocional del pueblo mediante una variedad de ritos ordenados por Dios. Algunos de estos ritos eran muy sencillos, otros realmente muy complejos, pero ninguno de esos ritos carecía de significado. Esos ritos, tanto los complejos como los sencillos, ilustraban realidades espirituales relacionadas con Cristo y su obra redentora. Cada uno de esos ritos, fuesen sencillos o complejos. Esas verdades son explicadas en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, versículo 1, al capítulo 10, versículo 1. Encontramos referencia a ello. La mayor concentración de esas leyes, ¿de cuáles leyes? Las ceremoniales. En el Antiguo Pacto la encontramos en forma tipológica en el libro de Levíticos. Ahí encontramos la mayor concentración de esas leyes llamadas ceremoniales. El propósito de estas leyes
era hacer de Israel el único pueblo con verdaderos valores religiosos, el único que adoraba al Dios verdadero de la manera correcta. Y esas leyes tienen aplicaciones importantísimas para el pueblo del nuevo pacto. Principios que se han pasado por alto, principios que ignoramos muchísimo, incluso en el momento de celebrar el culto al Señor. Estas tres clases de leyes, el decálogo, que es la ley moral, la ley civil y las leyes ceremoniales, estas tres clases de leyes fueron dadas para la redención y la santificación del pueblo de Dios. A ellas está sujeta la redención y la santificación del pueblo de Dios, a esas leyes. Todo lo que implican estas tres clases de leyes constituyen el camino de la sabiduría, lo que en el Nuevo Testamento es revelado como el Evangelio de Dios. ¿Me escucharon eso? Repito, permítanme repetir esto. Todo lo que implican estas tres clases de leyes, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, constituyen el camino que ese padre llama el camino de la sabiduría, que es lo mismo a lo que hoy en el nuevo pacto se nos ha sido revelado como el Evangelio de Dios. Camino en el que, según el testimonio de este hombre, el escritor del capítulo 4, su padre le había encaminado. Versículo 11, nótenlo ahí. Para entender mejor esto, les quiero recordar que para un hebreo piadoso, la vida fuera del marco de estas tres leyes era considerada insensatez. Era considerada insensatez, porque era llevarle la contraria a Dios. Adorar a Dios de una manera diferente a lo que Dios había mandado según el libro de los Levíticos era adorar a Dios insolentemente. En otras palabras, no era adorarle, sino provocarle. Fuego extraño. Y vivir civilmente fuera del marco de esas leyes civiles también era una rebelión contra Dios. Por eso, hermanos, recuerden que todo el Evangelio está constituido por esas tres leyes: las leyes morales, las leyes civiles y las leyes devocionales o ceremoniales. Eso que el autor llama el camino de la sabiduría en el versículo 11 se refiere a todo lo que enmarcan esas tres leyes. Ese era el camino de la sabiduría. Ese es el Evangelio. De manera que el otro elemento de la pedagogía paternal piadosa es la instrucción constante en las doctrinas que corresponden a estas tres clases de leyes. Permítanme repetirlo. El otro elemento de la pedagogía paternal bíblica es la instrucción constante a las doctrinas correspondientes a estas tres clases de leyes.
Es decir, la tarea que tenemos como padre y que tienen ustedes, porque ya casi ya no tengo esa tarea, como abuelo algo, pero como padre ya casi estoy al final de la tarea. Lo que no hice difícilmente lo puedo remediar. Pero los que están empezando tienen la tarea de parte de Dios de instruir a sus hijos en todo lo que implican estas 3 clases de leyes, porque todo ello es lo que constituye el Evangelio. Es decir, enseñarles a vivir en relación con los demás hermanos, con los demás miembros de la iglesia, y enseñarles a vivir en relación con los que no pertenecen a la iglesia. ¿Eso corresponde a qué? A las leyes civiles. Y enseñarles a vivir piadosamente o santamente, moralmente, a la luz del decálogo. Eso corresponde a la vida moral. El Evangelio no es moralidad, pero tampoco es inmoralidad. Escuchen eso. El Evangelio no es moralidad, pero tampoco es inmoralidad. Es decir, la base del Evangelio no es la moral, pero un evangélico no es un inmoral. Pero la otra tarea que tienen los padres con sus hijos es de enseñarle a relacionarse con Dios. ¿Eso corresponde a cuáles leyes? A la ley ceremonial. ¿Y cuál es el tercer elemento de la pedagogía cristiana, o paternal cristiana, o bíblica, o piadosa? ¿Cuál es el tercer elemento? ¿El qué? No lo menciona el texto, pero yo lo quiero mencionar. El tercer elemento en la pedagogía paternal bíblica es el castigo correctivo. ¿Cuál es el primero? El amor piadoso. No meramente el amor natural, paternal, sino el amor paternal piadoso. El segundo es instrucción constante y firme en el Evangelio o en el camino de la sabiduría, como lo menciona el texto, que es lo mismo. Y el tercero es el castigo correctivo. El texto, o en el texto, no hay ni siquiera una insinuación a este tercer elemento. ¿Indica esto que su padre lo ignoraba? Podemos afirmar que el uso de este tercer elemento de la pedagogía paterna piadosa era una convicción tanto de su padre como de él. ¿Por qué? Porque lo incluye o lo menciona en los escritos que recopiló para su hijo, nieto de su padre. Hay referencia de ello que reconocían eso en el libro Proverbios capítulo 13, versículo 24. Les recuerdo que el libro de Proverbios fue recopilado por un padre para un hijo. Y todo no lo escribió Salomón, como algunos creen. Este versículo que les acabo de citar, Proverbios capítulo 13, versículo 24, donde hay referencia al tercer elemento de la pedagogía paterna, lo consideramos y consideramos sus implicaciones en una exposición en la primera serie de este tema, porque estamos en la segunda serie del tema de la paternidad bíblica. Pero quiero decirles, para no volver a la exposición de este versículo, quiero decirles que este elemento
aunque no es un elemento agradable, también es un elemento mediante el cual se expresa el amor paternal piadoso en ocasiones especiales. No es un elemento impío o despiadado como hoy se quiere hacer pensar. Los hijos necesitan en algunas ocasiones castigo físico para poder corregirle algunas cosas. Lo necesitan. En algunos casos, el castigo físico es indispensable. Lo dice el proverbio y lo sustentan todas las escrituras. Creo que hicimos 3 exposiciones sobre este versículo en la serie pasada. Si no se acuerdan de ello, por favor repasen esas series, están escritas, no están grabadas, están escritas. Probablemente su padre, el padre del autor del capítulo 4 de Proverbios, probablemente no necesitó hacer uso frecuente de este tercer elemento, puesto que su uso es suplementario, su uso es ocasional, no es constante como los 2 anteriores que deben ser usados de manera constante, juntos. Este tercer elemento únicamente es necesario cuando los 2 primeros no son apreciados. Proverbios 22:15. Cuando los 2 primeros elementos no son apreciados por los hijos, los padres están autorizados por parte de Dios, aunque lo prohíba el Estado, a usar este tercer elemento. Probablemente el padre del autor del capítulo 4 no le fue necesario usar con mucha frecuencia este tercer elemento, porque su hijo, por su testimonio, deja la impresión que era un hijo sumamente aplicado. Por su testimonio, el testimonio que podemos leer de él en el mismo capítulo, y por las convicciones que él muestra al escribir ese capítulo, podemos presuponer que fue un hijo sumamente aplicado. ¿Por qué podemos presuponer eso? Que fue un hijo sumamente aplicado, el autor del capítulo 4. ¿Por qué podemos suponerlo? Y lo vemos ahora como maestro de lo que su padre le había enseñado. Nadie puede ser maestro si no es aplicado. Ahora lo vemos enseñando a un grupo de muchachos lo que había aprendido de su padre. Él está replicando lo que había aprendido de su padre. Eso sencillamente nos permite suponer que no fue necesario el uso del tercer elemento en él, porque era un muchacho sumamente aplicado. Es una lección para los muchachos. ¿Quieren librarse del uso del tercer elemento? Sean aplicados a escuchar con mucho juicio la enseñanza del Evangelio. Conclusión. Redondeando el tema. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Lo recuerdan? El amor piadoso. ¿Cuál es el segundo? Y firme, constante y firme en el Evangelio. Muy bien.
El primer elemento, hermanos, debe estar presente siempre en la aplicación del segundo y el segundo en la aplicación del primero. Los dos primeros elementos, es decir, el amor piadoso y la instrucción constante y firme en el Evangelio, operan juntos. Uno sin el otro deja de ser piadoso. La instrucción, aunque sea una buena instrucción bíblica, impartida sin amor piadoso, resulta impía. Y el amor, sin la instrucción bíblica, también resulta impío. Y podemos decir también que el primero al que nos referimos, es la esencia del segundo y también la esencia del tercero. El tercer elemento, sin la presencia del primero y el segundo, es imposible de aplicarlo provechosamente. Es decir, uno no puede educar a los hijos a punta de afecto, sin instrucción constante y firme en el Evangelio del Señor Jesucristo. No lo puede instruir. Y si usa el tercero, sin los dos primeros, es impiedad. Es impiedad. De manera que los padres que desean ganar el corazón de sus hijos para Dios, no deben dejarles duda de su amor al enseñarles el Evangelio, ni al castigarles su necedad. El amor debe estar en todo, en la instrucción y en el castigo. Estos tres elementos tienen como fin imprimir en la memoria de los hijos tres realidades muy importantes. ¿Cuáles son esas tres realidades importantes que deben ser impresas en la memoria de los hijos por parte de los padres con estos tres elementos? Una, el amor de Dios por sus hijos mediante el amor de sus padres. Ningún hijo podrá conocer el amor de Dios fácilmente o de mejor manera, sino mediante el amor piadoso de su padre. La tarea de los padres es mostrarle mediante su amor el amor de Dios a sus hijos. Y en segundo lugar, la segunda cosa, el segundo asunto importante, es con el segundo elemento, es imprimir en sus mentes la necesidad e importancia del Evangelio para su vida. Los padres tienen la responsabilidad de imprimir en la memoria de sus hijos la importancia, la necesidad que tienen del Evangelio y la importancia de él para su vida, para la vida del muchacho. Como les he dicho en otras ocasiones, nada hay más importante para cualquier persona que el Evangelio. Nada. Y el tercer elemento, el uso del tercer elemento, tiene la intención de imprimir en la mente del muchacho, a través de su padre, la severidad de Dios y las consecuencias dolorosas para quienes tienen en poco su palabra, el Evangelio. Esa es la intención del castigo físico.
La intención del castigo físico debe imprimir, o más bien el castigo físico debe imprimir en la mente del hijo un poquito del dolor del infierno. Un poquito del dolor del infierno. De manera que cuando castiguen a sus hijos, castíguenlo con consistencia y háganle saber, eso solo es una gotica del sufrimiento del infierno, si no se arrepienten de esa conducta que yo le quiero corregir. En otras palabras, el castigo debe hacerles doler un poquito el alma. El castigo que se aplica a los hijos, el castigo físico correctivo, debe ser con la intensidad de tal manera que sientan en su alma un poquito el ardor del fuego del infierno. Y claro, alguien puede decir, ¡qué crueldad! Pero más crueldad es dejar que la necedad los domine y terminen blasfemando contra Dios y burlándose de sus padres, de ustedes. ¿Qué prefieren? Que su hijo deguste por media hora máximo el ardor de la ira de Dios, o que lo deguste por la eternidad. ¿Qué prefieren, padres? Entonces tengan en cuenta, cuando vayan a castigar a sus hijos, castíguenlo consistentemente con el Evangelio. Y les ruego que no usen más esas chancleticas de icopor. Consíganse un instrumento apropiado, y háganlo de manera apropiada. Con amor, pero también con intensidad, con la intensidad del rigor del Evangelio. He visto a muchos padres que no son capaces, son impíos a la hora de castigar a sus hijos y creen que son piadosos. Apenas le tocan el pantalón. Y el niño aprende a manipularlos. Grita como si le hubieran pellizcado con un alicate simplemente para burlarse del castigo. Pero al rato está cometiendo otra vez la misma falta. Si el niño al rato vuelve a cometer la misma falta, el castigo no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. ¿Cuándo se sabe que el castigo físico obró lo que debía obrar? Cuando el niño se ve frente a aquello por lo que fue castigado y retrocede. Pero si no retrocede es porque el castigo no ha sido suficiente. La necedad todavía no ha salido de su corazón. Y recuerden que el castigo físico tiene ese propósito, librar el corazón del muchacho de la necedad. ¿Y qué es necedad? La necedad es esa insistencia en volver a hacer lo que ya se le había enseñado que es malo. ¿Cómo saben? ¿Cómo nos damos cuenta si nuestros pequeños son necios? Cuando les hablamos y no hacen caso. Cuando les mandamos algo y todavía no hacen caso. Ahí nos estamos dando cuenta que todavía nuestros hijos son necios. Nos damos cuenta que nuestros hijos han sido liberados de ese mal cuando les mandamos y ellos salen corriendo. Sí, papito, de una vez, contentos. Entonces podemos decir, gracias a Dios, mi hijo va bien. Pero si usted le manda a su hijo, le dice algo y él se hace loco, sigue jugando, todavía no ha hecho un buen trabajo. Su hijo está en peligro. Está en peligro. No se olviden de eso. Y no se olviden de estos 3 elementos, aplicarlos correctamente. No se olviden que el principal ingrediente para plantar el Evangelio en el corazón de un individuo es el amor. Ese es el principal ingrediente. Es más, el Evangelio mismo es una expresión de amor. Es la más grande expresión de amor de la cual alguien puede ser objeto.
No hay expresión de amor que sobrepase al Evangelio. No la hay. El Evangelio es la expresión del amor de Dios y la más grande expresión que Dios puede dispensar a criatura alguna. La más grande expresión de amor que Dios puede dispensar a criatura alguna es el Evangelio. Dios no puede amar más de lo que ha amado a través de su Hijo Jesucristo. No olviden esto. El Evangelio es la expresión del amor de Dios y la más grande expresión de amor de parte de Dios que Él ha dispensado a criatura alguna. Y por tanto, retengan esto y enséñenselo a sus hijos. Nada disgusta a Dios tanto como el rechazo a su evangelio. Nada hay que disguste más a Dios que el rechazo a su evangelio. Y asimismo, nada hay que agrade más a Dios que la fe en su Hijo Jesucristo y la obediencia a su evangelio. Tengamos en cuenta esto para nuestro propio bien y también para el bien de nuestros hijos y enseñémoselo. Que le cantemos posiblemente no es tanto que le agrade a Dios, aunque cantemos bonito. Lo que más le agrada a Dios de parte de cualquier individuo humano es que crea en el Evangelio del Señor Jesucristo y viva conforme a Él. Y eso es lo que más le disgusta. Nada hay que disguste a Dios tanto como el rechazo al Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 36. Y recuerden que rechazar el Evangelio es rechazar al mismo Hijo de Dios y todo lo que Él vino a hacer y lo que está haciendo. Rechazar el Evangelio es rechazar a Dios con toda su bondad, la máxima bondad que Dios puede dispensar. No lo olviden. No lo olvidemos. Rechazar el Evangelio es rechazar a Dios mismo con toda su bondad, con la máxima bondad que Dios puede dispensar a criatura alguna. Por eso, quien rechaza al Señor Jesucristo está bajo la ira de Dios. Y maldito el que no ama al Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Maldito el que no ame al Señor Jesucristo. En otras palabras, maldito el que no ame al Señor Jesucristo y a su obra redentora. 16, 22. Pero podemos decir, bendito el que ama al Señor Jesucristo y su obra redentora. No hay bendición más grande que el Evangelio. No hay bendición más grande que lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado, de la culpa y de la condenación eterna. No hay obra más grande, más valiosa, más admirable y asombrosa que la obra del Evangelio.
pueden gritar amén. Deberían gritar amén, aunque los vecinos vinieran a hacernos reclamo. Porque esto nos debe llenar de gozo. Pensar en lo que ha traído el Evangelio a nuestras vidas y lo que traerá nos debe hacer saltar de gozo. Y deberíamos saltar con más energía que cuando la selección Colombia, que aun si la selección Colombia hubiese ganado el campeonato mundial. Pero tristemente no es así. Asimismo, pensar en rechazar el Evangelio debería espantarnos más que cualquier calamidad que nos pueda sobrevenir, porque no hay calamidad peor que la incredulidad hacia el Señor Jesucristo y a su obra redentora. La peor calamidad que puede sufrir una persona, un ser humano, es la incredulidad al Señor Jesucristo y a su obra redentora. No olvidemos esto y enseñémoselo con toda claridad a nuestros hijos. Amén. Oremos. Bendito Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos por la grandeza de tu majestad, por la hermosura de tu ser, por la grandeza de tu amor con el cual nos has amado en Cristo. Concédenos, Señor, apreciar esa maravillosa obra. Perdónanos porque aún no la apreciamos debidamente. Nos asombramos más con las montañas, al contemplar el mar, el ocaso y otras cosas, Señor, que tú has hecho. Pero lo que más nos debe asombrar, lo que más nos debe regocijar, maravillar, es la obra que has hecho a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ella debe ser nuestro contentamiento, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestro consuelo aún, nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Concédenos, Señor, ser fieles maestros de estas verdades a nuestros hijos como padres. Es nuestra responsabilidad, Señor. Tú la has puesto sobre nuestros hombros. Concédenos tomar conciencia de ella para que cumplamos en alguna medida la tarea que nos has encomendado con nuestros hijos, las primeras personas por las que nos pedirá cuentas en el día en que vengas a juzgarnos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Perdona, Señor, por mi falta de eficiencia para predicar tu palabra y ayuda a mis hermanos para que mi insuficiencia, Señor, no les impida recibir lo que deben recibir, aprender lo que deben aprender. Concédeme, Señor, poder mejorar lo que tenga que mejorar, Señor, para que tu palabra sea recibida con mayor diligencia, de mejor manera, Señor. Ayúdanos a todos, amado Señor, porque nuestra insuficiencia, Señor, está presente. La tarea que nos has encomendado es más grande que nosotros y está más allá de la capacidad que tenemos, Señor, de nuestras fuerzas. Socórrenos, Dios amado, con tu gracia. Tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, en la vida de los padres, en la vida de nosotros como pastores, Señor, para poder comunicar con fidelidad tu santa palabra y para poderla predicar, Señor, como debe ser predicada. Que no olvidemos, Señor, lo que nos vas enseñando. Que lo recibamos con humildad, pero también con gozo. Y lo obedezcamos con diligencia, Señor, para gloria de tu nombre y salvación nuestra y de nuestros hijos, en Cristo tu Hijo. Amén.